La segunda fase en la elaboración de la documentación es el listado y el replanteo del eje. El replanteo para mandar materializarlo y las cantidades de obra para el tema de justificación de proyectos y presupuesto, así como algunas otras mediciones. Para ello tenemos el apartado de listados, donde podemos generar múltiples listados para diferentes categorías y tipos de proyecto. Bien, el primero de ellos ha de ser el de cantidades de obra. Primero le vamos a activar en este apartado generación de mediciones, cantidades de obra en Excel, y cada vez que le pidamos aquí en el proyecto de calcular y tengamos activado este apartado que dice recubicado, el programa nos ha de calcular estas volumetrías. En nuestro caso ya la generamos en el proceso previo. Esto nos da por resultado un fichero CV. Ese fichero CV se abre en Excel, nos da estos valores. Entonces, ya tenemos aquí un generador para todos y cada uno de los conceptos: área, volumen parcial y volumen acumulado. Podríamos separar kilometraje, cualquiera de estas tres columnas para cada uno de los conceptos, y generar o armar nuestros números generadores o cantidades de obra concepto a concepto. El siguiente tipo de listado que tenemos es el listado de veintenas. Para ello, aquí en listados, puntos singulares, y activamos apartado de veintenas. Podemos también decirle que guarde en Excel y activarle algún otro parámetro de los que aparezcan aquí. Por ejemplo, peraltes, anchos y sobreanchos. Le pondríamos generar y en ese momento tendríamos ya nuestro listado generado. Si lo buscamos en el Excel, este se va a llamar puntos singulares del eje número 1 y ya lo tenemos emulado. Podríamos generar muchos otros tipos de listado de una manera muy sencilla, entre ellos el replanteo de la sección transversal indicándole que sean múltiplos de 20, y automáticamente aquí tenemos todos y cada uno de los puntos de nuestra subcorona y capa de rodadura para emitir a los topógrafos. Hoy en día todo ya es un poco más digital, por lo tanto el replanteo cada vez en papel suele hacerse menos y al utilizarse formatos de intercambio es lo más usual. Para ello podremos indicarle aquí a Istram que exporte en un fichero que se llama land.xml. Este fichero land.xml está compuesto de una manera tal que los elementos o hardware de topografía lo reconocen de una manera muy nativa. Para ello debemos activar los elementos que consideramos útiles, por ejemplo el dibujo en planta, el eje, la rasante, secciones transversales y peralte. En caso de ferrocarriles, le indicaríamos cuáles son las capas que queremos exportar, en nuestro caso la rodadura y subcorona y taludes, pero también podríamos cargar cualquiera de estas otras entre la sobreexcavación y la primera capa de tierras. Si fuese una suite de una manera u otra, algunas admiten todo en un solo XML, algunas otras suites te piden que separes las plantas, las rasantes y las secciones transversales por cuenta independiente, y le indicamos el formato que nos soliciten de la versión del XML. Bueno, pues nosotros lo vamos a generar y en cuanto generamos automáticamente se crea un fichero aquí en la carpeta de trabajo, en una carpeta que no existía pero que al momento se generó. Este fichero land.xml tiene nuestra información. Si por el otro lado quisiéramos compartirlo con un usuario de Civil 3D, a veces los usuarios de esas plataformas como Civil 3D, Inroads, etcétera, requieren que compartamos nuestro modelo pero triangulado. Bueno, en este caso activaríamos que triangule el paquete de perfiles transversales o secciones de cualquiera de estas capas, y en ese momento generará ese land.xml con nuestro modelo de obra triangulado. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque si nosotros ya tenemos cargado el modelo, es más fácil compartirlo para que a ellos no les toque modelarlo ni programar nada si es que su software no lo hace, cosa que Istram sí lo hace. Entonces es para ese intercambio como tal. Ahora, lo que sigue es un tipo de listados poco usual y que se suele dar muy seguido en el apartado de los pavimentos, y es la medición de riegos entre cada capa de pavimentos. Usualmente para que conecten una capa con otra se utilizan algunas emulsiones asfálticas. Entonces en este caso le vamos a decir que genere en equidistancias de 20 metros un listado de
riegos. Entonces nos da un generador ancho, área parcial, entonces, y también una superficie o área acumulada, porque bueno, lo mide en sección transversal, es la superficie de contacto básicamente, y basado en esta superficie de contacto, de acuerdo a la relación de cuántos litros por cada metro cuadrado de emulsión se tiene que aplicar, se calcula lo que son el volumen total de emulsión a utilizar en una obra lineal como tal, para cada una de las capas o en cada uno de los intercambios o variación de interfaz. Otro tipo de listado muy optimizado para México es el apartado de exportación. Lo tenemos, se llama el apartado de México, es del alineamiento horizontal y el del seccionamiento. Pues bueno, generaremos este listado y lo vamos a abrir. Uno es el reporte de trazo. Ese reporte de trazo está de una manera nativa aquí en Istram, y está el apartado del seccionamiento. Estos datos de seccionamiento es tal cual lo pide la Secretaría de Infraestructura y Transporte de México. Y bueno, además de esa generación de listados, también disponemos de un sistema de conversores para exportar o importar al Curvamasa, que es un software nacional. Y bien, así es como se generan los listados en la segunda parte de la documentación. En algún curso más avanzado podemos generar lo que es el modelo tridimensional o el OpenBIM o BIM 3D y exportarlo a diferentes formatos para hacer composiciones cinemáticas o modelos federados propiamente, como lo indica la metodología BIM.